Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos una vez más por aquí. Espero que estén teniendo un día absolutamente fantástico, rebosante de energía positiva y por supuesto, con la cantidad perfecta de tiempo libre para dedicarse a esas actividades que realmente los llenan y los hacen felices. Yo como siempre estoy aquí listo y dispuesto a traerles lo más reciente y jugoso del mundo del espectáculo, con un enfoque especial en esas telenovelas turcas que tanto nos cautivan y sobre todo, en esas parejas que logran hacernos suspirar y robarnos un pedacito del corazón. Hoy vamos a sumergirnos en la historia de una de esas parejas que ha logrado mantener al mundo entero en un estado constante de expectación, alimentando rumores, especulaciones, idas y venidas. Sí, lo adivinaron. Hablamos nada más y nada menos que de Can Yaman y Demet Özdemir. Esa pareja que nos enamoró profundamente en *Erkencicus pájaro madrugador, haciéndonos creer nuevamente en la magia del amor verdadero y que, desafortunadamente, nos rompió el corazón en 1000 pedazos con su inesperada separación. Pero, ¿realmente todo está dicho sobre este asunto? ¿Es absolutamente cierto todo lo que se ha dicho y escrito sobre su relación? ¿Existe siquiera una remota posibilidad de una reconciliación? Pues agárrense fuerte porque hoy vamos a intentar desenmascarar la verdad detrás de todo este drama, vamos a analizar meticulosamente todas las pistas, los rumores que han circulado, las declaraciones que han hecho y con todo eso en la balanza intentaremos llegar a una conclusión, por más tentativa que sea. Can Yaman explota. Reconciliación con Demet. La verdad al fin, o al menos lo que podemos deducir con la información, a veces contradictoria y confusa, que tenemos a nuestra disposición. Pero antes de que nos lancemos de lleno a todo este salseo, quiero recordarles y animarlos a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Aquí en este pequeño rincón de internet encontrarán las últimas noticias, los chismes más jugosos, los análisis más profundos y todo lo que necesitan saber para estar al día con sus estrellas turcas favoritas. Y por supuesto, no se olviden de activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan absolutamente ninguno de mis vídeos. Vamos a construir una comunidad súper unida y a disfrutar juntos de este mundo de fantasía, pasión, drama y a veces también de decepción. Así que ya saben, suscríbanse, activen la campanita y prepárense para este chisme jugoso que les tengo preparado para el día de hoy. Estoy seguro de que les encantará. Bueno, sin más preámbulos, vayamos al grano. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir ha sido un tema recurrente y casi obsesivo en los medios de comunicación desde el mismo momento en que sus caminos se cruzaron en el set de grabación de *Erkencicus pájaro madrugador. La química entre ellos era palpable, emanaba de la pantalla y resultaba prácticamente imposible no quedar completamente enamorado de su romance, tanto en la ficción como, aparentemente, fuera de ella. Tanto fue así que muchos fans, incluyéndome a mí, soñábamos fervientemente con que su amor de la pantalla chica se convirtiera en una hermosa realidad. Y por un tiempo pareció que nuestros deseos más profundos se habían hecho realidad. Los vimos juntos compartiendo momentos cariñosos, disfrutando visiblemente de la mutua compañía. Las fotos que circulaban incansablemente en las redes sociales eran la prueba irrefutable, al menos para muchos, de que había algo mucho más profundo que una simple amistad entre ellos. La chispa era innegable. Pero como suele suceder con demasiada frecuencia en el despiadado mundo del espectáculo, la felicidad y el cuento de hadas no duraron para siempre. De repente, casi de la noche a la mañana, los rumores de una posible y dolorosa ruptura comenzaron a circular con fuerza. Discusiones acaloradas, celos enfermizos, incompatibilidad de agendas cada vez más apretadas, las razones que se barajaban y que se comentaban en los pasillos de la industria y en los foros de internet eran muchas y variadas, cada cual más intrigante que la anterior. Lo cierto es que de un día para otro Can y Demet dejaron de aparecer juntos en público y las esperanzas de verlos felices para siempre, tomados de la mano, se desvanecieron como una ilusión en medio de una tormenta. La separación fue sin duda un golpe muy duro y difícil de asimilar para la legión de fans que no entendían qué había pasado exactamente. Muchos culpaban a Can, acusándolo de ser un mujeriego empedernido y poco comprometido con las relaciones serias. Otros, en cambio, culpaban a Demet, argumentando que era una persona demasiado exigente y propensa a los celos, lo que habría hecho insostenible la relación a largo plazo. Pero la verdad es que nadie, aparte de ellos dos, sabe a ciencia cierta qué fue lo que realmente pasó. Solo ellos dos conocen la verdad completa y sin adornos. Y probablemente nunca la revelen por completo. Después de la ruptura ambos siguieron sus caminos por separado,
enfocándose en sus respectivas carreras profesionales. Khan decidió apostar por una carrera internacional, protagonizando series en Italia y España, buscando ampliar sus horizontes y conquistar nuevos mercados. Demet, por su parte, continuó cosechando éxitos en Turquía, protagonizando telenovelas y películas que la consolidaron como una de las actrices más populares y queridas del país. Su talento y carisma la han convertido en una figura imprescindible en la industria del entretenimiento turco. Pero a pesar del paso del tiempo y la distancia física, el recuerdo de su romance seguía vivo y latente en la memoria de los fans más acérrimos. Cada cierto tiempo, de forma casi cíclica, surgían rumores de una posible reconciliación, alimentados por pequeños gestos, comentarios ambiguos, coincidencias sospechosas o simples deseos infundados. Y es que cuando una pareja tiene tanta química y ha dejado una huella tan profunda en el corazón del público, resulta muy difícil olvidar y pasar página por completo. La esperanza, como dicen, es lo último que se pierde. Ahora bien, ¿qué ha pasado recientemente que ha encendido nuevamente la mecha de la esperanza y ha reavivado las ilusiones de los fans? Pues aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes y donde el chisme se pone aún más jugoso. En las últimas semanas, ha surgido una serie de eventos y declaraciones que han hecho que los fans de Khan y Demet vuelvan a soñar con una reconciliación, como si se tratara de un cuento de hadas con final feliz. Primero vamos a hablar de las famosas coincidencias. Khan y Demet han sido vistos en los mismos lugares, casi al mismo tiempo. Sí, ya sé lo que están pensando, podría ser simplemente una casualidad, una coincidencia sin importancia. Pero cuando estas casualidades se repiten una y otra vez, de forma casi sistemática, resulta difícil no sospechar que hay algo más detrás de todo esto. Por ejemplo, ambos fueron vistos en el mismo restaurante de Estambul, con solo unos días de diferencia. También, ambos fueron vistos en el mismo gimnasio, entrenando a la misma hora. Y lo más sorprendente de todo, ambos fueron vistos en el mismo evento benéfico, compartiendo una mesa y conversando amigablemente. Demasiadas coincidencias para ser verdad, ¿no creen? Ahora bien, podrían decirme con toda la razón del mundo, bueno, son figuras públicas, es normal que asistan a los mismos eventos. Y tienen razón, es una posibilidad. Pero lo que realmente llamó la atención fue la actitud que mostraron el uno hacia el otro. No se veían incómodos ni forzados. Al contrario, parecían relajados, contentos de estar juntos, como si el tiempo no hubiera pasado. Incluso algunos testigos afirman haberlos visto sonreír y bromear entre ellos. Imposible no pensar que algo se está cocinando a fuego lento. Pero las coincidencias no son lo único que ha alimentado los rumores de una reconciliación. También han surgido una serie de declaraciones y comentarios que han dejado entrever que la puerta a una segunda oportunidad no está del todo cerrada con llave. Quizás solo esté entreabierta, pero eso es suficiente para alimentar la esperanza. Por ejemplo, en una reciente entrevista, a Demet le preguntaron directamente sobre su relación con Khan. Ella, en lugar de negar rotundamente cualquier posibilidad de reconciliación, respondió con una sonrisa enigmática que dejó a todos intrigados: nunca digas nunca. La vida da muchas vueltas. Una respuesta que dejó a todos con la boca abierta y con la esperanza renovada. ¿Estaba insinuando algo? ¿O simplemente se trataba de una frase hecha para salir del paso? Por su parte, Khan también ha dejado caer algunas pistas sobre sus sentimientos hacia Demet. En una entrevista, le preguntaron sobre cuál había sido su mejor experiencia laboral hasta el momento. Y sin dudarlo ni un segundo, respondió: trabajar con Demet en *Erkencicus*. Fue una experiencia inolvidable. Además, añadió, Demet es una persona muy especial. La admiro mucho como actriz y como persona. Palabras que suenan a sincero afecto y admiración. ¿Podría ser el preludio de algo más? Ahora bien, aquí es donde entra en juego el título del vídeo, Khan Yaman explota. ¿A qué me refiero exactamente con esto? Pues resulta que recientemente Khan ha sido objeto de una serie de críticas y ataques en las redes sociales, precisamente por su relación, pasada, presente o futura, con Demet. Algunos fans lo acusan de estar jugando con los sentimientos de Demet, de ilusionarla con una posible reconciliación para luego volver a abandonarla, repitiendo el patrón del pasado. Otros simplemente no aprueban la idea de que Khan y Demet vuelvan a estar juntos, argumentando que ambos son demasiado diferentes y que su relación está destinada al fracaso.
Opiniones hay para todos los gustos, como suele decirse. Cansado de las críticas constantes y los ataques persona. Khan decidió romper el silencio y expresar su opinión sobre el tema de una vez por todas. A través de su cuenta de Instagram, publicó un extenso mensaje en el que defendía su derecho a tomar sus propias decisiones y a vivir su vida como le plazca, sin tener que dar explicaciones a nadie. En el mensaje, Khan afirmaba que no le importaban las opiniones de los demás y que solo le importaba lo que él sentía en su corazón. Además, añadía que siempre tendría un cariño especial por Demet y que le deseaba lo mejor en su vida. Un mensaje contundente y sincero que no dejó a nadie indiferente. Si bien el mensaje de Khan no confirmaba explícitamente una reconciliación con Demet, sí dejaba claro que los sentimientos entre ellos seguían siendo fuertes y que la puerta a una segunda oportunidad no estaba completamente cerrada. Además, el hecho de que Khan haya salido en defensa de Demet demuestra que le importa lo que la gente piensa de ella y que no quiere que sufra por culpa de las críticas y los comentarios malintencionados. Un gesto de caballerosidad que fue muy bien recibido por los fans de Demet. ¿Pero qué opina Demet de todo esto? Pues, hasta el momento, Demet no ha hecho ninguna declaración pública sobre el tema. Ha preferido mantenerse al margen de la polémica y no alimentar más los rumores. Sin embargo, fuentes cercanas a la actriz aseguran que está muy contenta con el apoyo que ha recibido de Khan y que valora mucho su amistad. Además, las mismas fuentes afirman que Demet está dispuesta a darle una segunda oportunidad a Khan, siempre y cuando él demuestre que ha madurado y que está dispuesto a comprometerse en serio con la relación. La pelota está en la cancha de Khan. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues si bien no podemos afirmar con certeza que Can Yaman y Demet Özdemir están reconciliados, sí podemos decir que hay indicios suficientes para creer que una reconciliación es posible, aunque no esté garantizada. Las coincidencias, las declaraciones ambiguas, el apoyo público de Can hacia Demet, todo apunta a que los sentimientos entre ellos siguen vivos y que están dispuestos a darle una segunda oportunidad a su amor, si las circunstancias lo permiten. Por supuesto, el camino hacia la reconciliación no será fácil. Tendrán que superar muchos obstáculos, incluyendo las críticas de los fans, las presiones de los medios de comunicación, la distancia física y sus propias inseguridades. Pero si realmente se aman y están dispuestos a luchar por su relación, creo que tienen una gran oportunidad de ser felices juntos. El amor, después de todo, es un ingrediente fundamental. Y es que al final del día, el amor es lo más importante. Si dos personas se aman y están dispuestas a perdonar sus errores y a trabajar juntas para construir un futuro mejor, no hay razón para que no puedan estar juntos. Y en el caso de Can y Demet, creo que el amor que se tienen es lo suficientemente fuerte como para superar cualquier obstáculo, por grande que sea. Así que cruzaremos los dedos y esperaremos a ver qué pasa. Estaremos atentos a cualquier noticia o novedad que surja sobre esta pareja que nos robó el corazón y que nos sigue haciendo soñar con el amor verdadero. Y por supuesto los mantendré informados de todo lo que suceda. En resumen, hemos visto que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir ha sido un tema de interés constante desde su romance en *Erkencicus*. A pesar de su separación, los rumores de reconciliación han persistido, alimentados por coincidencias, declaraciones ambiguas y el apoyo público de Can hacia Demet. La explosión de Can, refiriéndose a su defensa contra las críticas, sugiere que sus sentimientos hacia Demet siguen siendo fuertes. Aunque una reconciliación no está confirmada, existen indicios que apuntan a que es posible, siempre y cuando ambos superen los obstáculos y se comprometan seriamente. El futuro está por escribirse. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Me encanta compartir estas noticias con ustedes y conocer sus opiniones sobre estos temas. Ahora, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Can y Demet deberían reconciliarse? ¿O piensan que es mejor que sigan sus caminos por separado? Me interesa mucho saber lo que piensan. Y si tienen alguna otra teoría o información sobre esta pareja, no duden en compartirla conmigo en los comentarios. Me encanta leerlos y responder sus preguntas. Finalmente quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de este chisme jugoso, y a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí encontrarán las últimas noticias, chismes,
análisis y todo lo que necesitan saber sobre sus estrellas turcas favoritas. No se pierdan ninguno de mis vídeos. Muchas gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Ampliando la noticia a 3000 palabras ***. Para profundizar aún más en este fascinante drama, vamos a explorar algunos aspectos adicionales que rodean la relación de Can Yaman y Demet Özdemir, analizando el impacto que ha tenido en sus carreras, la reacción de sus familias y amigos, y las posibles consecuencias de una reconciliación o de una continuación de sus vidas por caminos separados. El impacto en sus carreras ***. Es innegable que Erkenci Kuş catapultó a Can y Demet a la fama internacional. La serie fue un éxito rotundo en Turquía y en muchos otros países, convirtiéndolos en dos de los actores turcos más reconocidos a nivel mundial. Sin embargo, el éxito también trajo consigo una gran presión mediática y una constante vigilancia por parte de los fans, lo que pudo haber contribuido a la ruptura de su relación. Después de Erkenci Kuş, Can Yaman decidió probar suerte en el mercado italiano, donde protagonizó la serie Viola come il mare que también tuvo una buena acogida por parte del público. Además ha participado en proyectos en España, consolidando su carrera internacional. Sin embargo, algunos críticos señalan que su éxito se debe en gran medida a su atractivo físico y a su carisma, más que a su talento actoral. Demet Özdemir, por su parte, ha seguido cosechando éxitos en Turquía, protagonizando telenovelas como Doğduğun Kaderindir y Taktikleri que han sido muy bien recibidas por el público y la crítica. Además ha incursionado en el cine, demostrando su versatilidad como actriz. Demet ha demostrado ser una actriz talentosa y trabajadora, capaz de interpretar una amplia gama de personajes. La relación entre Can y Demet pudo haber beneficiado sus carreras en un principio, atrayendo la atención de los medios y generando interés en sus proyectos. Sin embargo, también pudo haberles perjudicado, al limitar su imagen a la de la pareja romántica de Erkenci Kuş. Ahora ambos han demostrado que son capaces de triunfar por separado, sin necesidad de depender el uno del otro. La reacción de sus familias y amigos La reacción de las familias y amigos de Can y Demet a su relación y posterior ruptura es un tema que se mantiene en gran medida en secreto. Sin embargo, se sabe que ambos son muy unidos a sus familias y que valoran mucho sus opiniones. Es posible que sus familias hayan tenido un papel importante en la decisión de terminar su relación, ya sea apoyando o desaprobando su romance. En cuanto a sus amigos, es probable que algunos hayan tomado partido por Can y otros por Demet, lo que pudo haber generado tensiones y divisiones en sus círculos sociales. También es posible que algunos amigos hayan intentado mediar entre ellos y reconciliarlos, sin éxito. La vida privada de las celebridades siempre está rodeada de misterio y especulaciones, y la relación de Can y Demet no es una excepción. Las posibles consecuencias de una reconciliación Una reconciliación entre Can Yaman y Demet Özdemir podría tener consecuencias positivas y negativas. Por un lado, podría generar una gran alegría entre sus fans y revitalizar sus carreras, atrayendo la atención de los medios y abriendo nuevas oportunidades profesionales. Además, podría darles una segunda oportunidad para ser felices juntos, aprendiendo de los errores del pasado. Por otro lado, una reconciliación también podría generar decepción entre aquellos fans que no aprueban su relación, y podría reavivar las críticas y los ataques en las redes sociales. Además, podría poner a prueba su relación, al tener que enfrentarse nuevamente a las presiones mediáticas y a las expectativas del público. Una reconciliación es una apuesta arriesgada, pero podría valer la pena si ambos están realmente enamorados. Las posibles consecuencias de una continuación de sus vidas por caminos separados. Si Can Yaman y Demet Özdemir deciden continuar sus vidas por caminos separados, podrían tener la oportunidad de crecer y desarrollarse individualmente, sin tener que depender el uno del otro. Además, podrían encontrar el amor en otras personas, construyendo relaciones más estables y duraderas. Sin embargo, también podrían arrepentirse de no haber dado una segunda oportunidad a su amor, y podrían vivir con la duda de qué habría pasado si hubieran intentado reconciliarse. La vida está llena de decisiones difíciles, y cada camino tiene sus propias recompensas y desafíos. Conclusión final.
En definitiva, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir es un tema complejo y fascinante, que ha generado una gran expectación y debate entre sus fans. Aunque no podemos predecir el futuro, sí podemos analizar las pistas y los indicios que nos han dejado, y llegar a la conclusión de que una reconciliación es posible, aunque no esté garantizada. Al final, la decisión está en sus manos, y solo ellos saben lo que es mejor para sus vidas. Lo que sí es seguro es que Can y Demet seguirán siendo dos de las estrellas turcas más queridas y admiradas del mundo, y que sus carreras seguirán brillando con luz propia, independientemente de lo que suceda en su vida personal. Y nosotros como fans seguiremos apoyándolos y deseándoles lo mejor en todo lo que hagan. Hasta la próxima.